Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos diciéndoles: Id a la ciudad, encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo, y en la casa en que entre, decidle al dueño: el maestro pregunta: ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Os enseñará una sala grande en el piso de arriba, arreglada con divanes. Preparadnos allí la cena. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias, se la dio y todos bebieron, y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos. Os aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el salmo, salieron para el monte de los olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, queridos hermanos. Hoy celebramos juntos esta gran solemnidad. Como acabamos de escuchar, el Señor en la última cena. La última cena. Como cuando tú te enteras que un familiar va a hacer un viaje, haces una despedida, ¿no es cierto? Normalmente con una cena o con almuerzo, dependiendo la hora de la partida, ¿no? O día anterior. Pues el Señor sabía que llegaba los momentos más duros y difíciles que tenía que pasar aquí en la tierra para retornar a donde estaba antes, al cielo. Y por tanto, en la última cena, después de una larga caminata, llegan, se quita el manto, se pone la toalla, lava los pies a sus discípulos, ¿no es cierto? Luego se pone en la mesa y coge el pan y dice: tomad, esto es mi cuerpo. Y coge la copa con el vino y dice: esto es mi sangre. El Señor sabe que le llega la hora. No rehuye, sino que abraza al leño de la cruz. Pero antes se inventa la manera de quedarse entre nosotros, para que tú y yo también vivamos esos momentos duros, difíciles que vivió el Señor ya desde el momento que fue capturado hasta su muerte en la cruz. La Santa Misa es el sacrificio del mismo Jesucristo. No es una ceremonia religiosa, no es una asamblea, no es una reunión para acordar algo, no. Tú y yo tenemos la oportunidad de volver o de vivir el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Coge el pan y dice: esto es mi cuerpo. Coge el vino y dice: esto es mi sangre. Lo que el sacerdote realiza en la Santa Misa, ¿no es cierto? Y es Cristo quien se hace presente.
Porque en esa última cena, Jesús da una orden específica a sus apóstoles. ¿Y cuál es esa orden? De hacer presencial el sacrificio de Cristo. Le va a decir, hagan esto en memoria mía. Hagan esto. ¿Cómo es posible que esa galleta que vemos, ¿no? Color blanca, redonda, ¿no es cierto? ¿Cómo que Cristo puede estar ahí? ¿Cómo que puede ser su cuerpo? ¿Ah? ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Y cómo ese poco de vino se puede convertir en la sangre de Cristo? Como un niño en su inocencia me dijo, entonces tío, entonces padre, mi tío que es bodeguero, todos los días vende la sangre de Cristo, porque vendía vino, ¿no? En su inocencia, ¿no? Pero ¿cómo es posible? Tú y yo, por ser limitados, por ser seres creados, y porque nuestro pensamiento es limitado, no lo podemos entender. Pero no hay que olvidar, ¿quién es el que da la orden? ¿El Papa? ¿El obispo? ¿El presidente? ¿El sacerdote? No. Es Jesús, ¿no es cierto? Es Jesús. ¿Y quién es Jesús? Es Dios. Y Dios todo lo puede. ¿O no? Todo lo puede. Entonces, si Él dice que Él va a estar ahí, pues Él está ahí. Ya a ti y a mí nos toca aceptar por la fe. Si no quieres que Jesús te jale la oreja como le jaló a Santo Tomás, que no creyó que Jesús había resucitado. Jesús le jaló la oreja, ven para acá, Tomás, ven. Mira mis manos, mira mi costado. Mira, yo estoy aquí. No seas incrédulo, sino creyente. Si tú no quieres que Jesús te jale la oreja, tienes que hacer crecer tu fe. Y la fe crece en la medida que tú vas conociendo su santa palabra. Y en la medida que vas estudiando el catecismo, porque ahí está explicado cómo la iglesia ha ido enseñando desde el momento que Jesús dejó a sus apóstoles hasta el día de hoy. Él ha querido quedarse así escondido para que los hombres y mujeres de fe lo descubran. Así como cuando nació. ¿Dónde nació Jesús? Ya en Belén, pero ¿en qué lugar? ¿En qué sitio? En un pesebre, en un corral. ¿Y quiénes descubrieron que ese niño era el Hijo de Dios, era el Mesías? ¿Quiénes? ¿Quiénes fueron a verlo? Los pastores, los más humildes, los hombres de fe, que le creyeron ¿a quién? A los ángeles, al ángel. En Belén ha nacido el Mesías, vayan a verlo. Y los pastores creyeron a los ángeles y fueron corriendo a ver a Belén. Pues aquí el mismo Jesús te dice, yo voy a estar ahí. ¿Tú le crees a Jesús? Cada vez que el sacerdote celebra la Santa Misa, yo voy a estar ahí. Presente con mi cuerpo, con mi sangre, con mi alma y divinidad. Yo voy a estar ahí. Nos toca a ti y a mí creerlo. O también no creerlo. Pero si no lo creemos, ya sabemos que al final nos va a jalar la oreja. Como lo jaló ¿a quién? A Tomás. Por lo tanto,
la Iglesia, con gran sabiduría, ha instituido esta festividad en esta época en que ya hemos superado la tristeza de la pasión y muerte del Señor. Hemos disfrutado la alegría de su resurrección, hemos sentido nostalgia de su partida al cielo, de la ascensión del Señor, pero también hemos sido consolados y fortalecidos con la venida del Espíritu Santo. O sea, antes de celebrar esta gran solemnidad de la presencia real de Jesús aquí en la Santa Hostia, hemos conmemorado diversos aspectos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora la Iglesia quiere celebrar este magno sacramento porque el Señor nos acompaña hasta el final de nuestros días. Por tanto, hermanos, así como en el Antiguo Testamento ¿qué se ofrecían a Dios en el Antiguo Testamento? Lo hemos escuchado en la primera lectura. ¿Qué se ofrecía? Vacas, terneros, corderos, las mejores cosechas. ¿No es cierto? Lo mejor. Eso se ofrecía a Dios en sacrificio, ¿verdad? ¿Y para qué servían esos sacrificios, esos holocaustos? ¿Para qué servían? ¿Cuál es el sentido de ofrecer a Dios esos sacrificios? Nos dice la primera lectura que servían para la purificación, interna o externa. Servían para la purificación externa, no interna. Esos sacrificios no lograban el perdón de los pecados. Por eso hemos escuchado en la segunda lectura de la carta a los Hebreos que ya no se ofrece machos cabríos, ni becerros, ni cosechas a Dios como sacrificio. ¿Qué se ofrece ahora en la nueva alianza como sacrificio a Dios? ¿Qué se ofrece? ¿Qué se ofrece? ¿Qué sacrificio se ofrece a Dios en el Nuevo Testamento? A Dios Padre. ¿Qué es lo que se ofrece ahora? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No hay que olvidarnos eso. En el Nuevo Testamento donde estamos ahora, se ofrece a Dios Padre ya no sacrificio de machos cabríos, ni de corderos, ni nada. Se ofrece el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él sí es capaz de purificarnos internamente. Es decir, librarnos ¿de qué? Del pecado. ¿El sacrificio de la antigua alianza nos libraba del pecado? No. El sacrificio de la nueva alianza sí nos libra del pecado. Es decir, Jesucristo, con su muerte y resurrección, nos vuelve a abrir la puerta del cielo. Las almas de los justos, las almas de los que se esforzaban por vivir los mandamientos en el Antiguo Testamento, ¿llegaban directamente al cielo? ¿Llegaban o no llegaban? No llegaban. Nos dice en la misma Escritura, por enseñanza del mismo Jesucristo, que esas almas de los justos iban a... ¿Lo hemos leído? ¿Ah? Al seno de Abraham. Al seno de Abraham. Por eso cuando tú y yo rezamos, el rosario iba a decir, cuando rezamos
el credo, hay una partecita que dice, descendió a los infiernos. ¿Propiamente a los infiernos? No. Se está refiriendo a este estado que el mismo Jesús nos ha explicado, que es el seno de Abraham, que era como una sala de espera, para entendernos, ¿no? El Señor va ahí y todas las almas de los justos que están ahí se lo lleva al cielo. Porque ya con su sacrificio el Señor abre las puertas del cielo. Hace una especie de especulación. ¿Con quién ha ido Jesús? O sea, ¿quién le acompañó a Jesús a ese lugar del seno de Abraham? ¿Quién? Acuérdense de Jesús en la cruz. El ladrón que se arrepintió. ¿Y por qué ese ladrón se salva en ese momento? Si era un ladrón, era un delincuente. ¿Por qué logra su salvación en ese momento ya cuando está por morir? Porque ese ladrón le defendió a Jesús. Y ahí se cumple lo que Jesús dijo. Todos los que se ponen de mi parte ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre Dios. Y ese ladrón saca cara por Jesús, lo defiende, se arrepiente de sus pecados y hace una súplica al Señor. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dice Jesús? Hoy. No le dice, voy a ver, voy a consultar con el Padre, mira, tú has sido un delincuente, voy a ver, ¿no? A ver. No, hoy. Hoy. Por tanto, hermanos, tenemos un sacramento maravilloso que el Señor ha dejado para que tú y yo estemos cerquita al Señor. Cuando tú escuches, tomad y comed, tomad y bebed, Cristo está aquí, presente, celebrado por un sacerdote pecador como tú, pero que tiene el poder de Dios, porque así lo quiso Jesús. Jesús no dejó ese poder a hombres perfectos, lo dejó a los apóstoles, y los apóstoles no eran perfectos, ¿verdad? Entonces, cuando tengas a Jesús presente ahí, en toda misa que participes, estás delante del Señor, tienes la oportunidad de estar cara a cara con Jesús. Tienes la oportunidad de mirarlo, de adorarlo. Por eso, en el momento de la consagración estás de rodillas, para adorarle y mirarle a los ojos. No es que el sacerdote eleva la santa hostia y tú, como avestruz, agachas tu cabeza, ¿no? No, míralo al Señor, habla con el Señor, suplícale, pídele perdón, llora tus pecados, pídele que te lleve al cielo, estás delante del Señor. Por eso es que en la misa hay que estar atento, piadosamente metido. Y si nosotros creemos que Jesús está aquí, hay que hacer el máximo esfuerzo por vivir en gracia de Dios para poder comulgar. Porque dice el mismo Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 56, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. La máxima unidad que tú y yo podemos tener, estar con Dios. Dios en ti y tú en Dios. Por eso hay que esforzarnos. Hay que rechazar todo pecado.
¿Qué efectos produce el sacramento de la Eucaristía en nuestra alma? Nutre al alma, alimenta el alma, aumenta la gracia. Es decir, si tú vienes a misa en gracia de Dios, o sea, vienes a misa en gracia de Dios, ¿no es cierto? Al participar de la Eucaristía, tu alma recibe más gracia. O sea, se aumenta la gracia. Se aumenta la fortaleza para tener fuerzas y vencer las tentaciones. También, adicionalmente, borra los pecados veniales. Por eso es que al inicio de la misa, el sacerdote nos invita al arrepentimiento, ¿no es cierto? Nos dice, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y hay un breve silencio. Ese breve silencio no es para alargar la misa. Es para examinar nuestra conciencia y ver si hay pecados graves y pecados veniales. Si hay pecados graves, mortales, hay que confesarse, ¿no es cierto? Si hay pecados veniales, rezando, arrepentido, el yo pecador, esos pecados veniales se perdonan. Veniales, ¿ah? Veniales. Ahora, entiendo yo que eres un católico instruido que sabe distinguir qué son pecados veniales y qué son pecados mortales. Si no sabes, repasa tu catecismo o pregunta a tus sacerdotes. Nos fortalece las tentaciones. Nos fortalece en las tentaciones, para vencer las tentaciones. Y por tanto, vivamos con piedad en cada santa misa que vamos. Como católicos, según la ley de la Iglesia, nos manda participar en misa todos los domingos y fiestas de guardar. Todos los domingos y fiesta de guardar. Si yo falto a misa por irresponsabilidad propia, ¿qué pecado cometo? ¿Venial o mortal? Mortal. El pecado mortal mata el alma. Y si en un mes no he ido a misa, ¿cuántos pecados mortales he cometido? 4. 4 domingos. ¿No? 4 domingos. Más los otros pecados, ay Dios mío. Por eso el Señor sabiamente dejó la confesión, para volver a empezar. Para volver a empezar. Y también, hermanos, cuando comulgamos, recibimos al Señor con nuestra lengua. Pero además, no basta recibirlo solamente con la lengua. Hay que recibirlo en el corazón. Hay que ser conscientes a quién estoy recibiendo. Por tanto, todo mi ser debe estar comprometido en ese momento sublime, celestial, que estoy viviendo al recibir al Señor en la comunión. A veces, lamentablemente, déjame decirte que hay muchos católicos que se acercan a la comunión indignamente. Primero, en pecado mortal. Luego reciben al Señor como si recibieran una galleta. Sin las debidas disposiciones ni las debidas reverencias. Hoy en día hay disposiciones para recibir al Señor en la mano, cosa que muchos no estamos de acuerdo. Si bien estamos en esta época de pandemia, pero
hay un riesgo cuando se da en la mano. Porque muchas veces las partículas de las hostias son tan pequeñas que no se ven. Y esas partículas o se quedan en tu mano, se quedan en tu ropa, o se van al suelo. Por tanto, es el Señor quien se está cayendo al suelo y lo estamos pisoteando. Pero como dice el dicho, el que obedece no se equivoca, y gran responsabilidad tendrán los que dan esas disposiciones. Hasta donde sea posible, tratemos de recibirlos como debe ser y de rodillas. Normalmente de rodillas, porque es el Señor. Es tu piedad. Y cuando recibes al Señor, no llegas a tu banca, hola, ¿cómo estás? Una llamada, empieza. No, estás con el Señor, Cristo está contigo. Anda a tu sitio con piedad, ponte de rodillas, conversa con Él. No te olvides, Cristo está en ti y tú estás en el Señor. Demuéstrale tu amor, háblale, cuéntale tus cosas, cuéntale en qué estás metiendo la pata constantemente, que te ayuda a salir de ahí. ¿En qué estás fallando? ¿Qué es lo que te está haciendo daño? ¿Qué es lo que con esas actitudes está haciendo daño tú a tu familia? Por ejemplo, ustedes saben que yo soy un renegón, ¿no es cierto? En vez de Frei me llamo René. Cuando comulgo siempre, Señor, quítame esta mala vibra, mucho reniego. Y así todos lo sabemos de qué pie cojeamos. Ese es el momento para pedirle al doctor de doctores que nos sane esa herida. Pero también hay que poner nuestra parte, pues no. Como cuando vas al médico, toma esta pastilla, pero si tú no tomas la pastilla, no te vas a curar. El Señor te va diciendo qué es lo que tienes que hacer, pero si tú no le haces caso, dale gracias por tantas cosas, por tu salud, por tu vida. O sea, no se trata, recibo al Señor, ya. No. Y cuando termina la misa, no te vayas tan rápidamente. Dale gracias. Hay oraciones en los libros para dar gracias. Hermanos, una vez entraron a un templo dos amigos. Uno era católico y otro era protestante. Entonces iban viendo las grandes cosas que hay en los templos, pues son templos antiguos, ¿no? Cuadros, imágenes, ¿no es cierto? Y llegaron hasta donde está el sagrario y el católico hizo una genuflexión mal hecha, como muchos católicos, de cualquier manera, ¿no? Como que se va a caer. Y su amigo, que era protestante, le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué te pasó? No, es que ahí está Jesús. Y he hecho la genuflexión. ¿Así? Le dijo el protestante. Si a mí me enseñaran que Jesús está allí en el sagrario, yo desde la puerta de entrada iría de rodillas hasta el sagrario. ¿Entienden? ¿Se dan cuenta? Como muchas veces tú y yo maltratamos a Jesús. Decimos que creemos, pero en realidad no creemos que está ahí. Que hoy sea un día para renovar nuestra fe en Cristo Jesús, pero también tratar bien al prójimo. Así como tratamos a Jesús en la Santa Hostia, así también tenemos que tratar bien al prójimo que es imagen y semejanza de Dios. Jesús está en cada hermano, así sea creyente o no creyente, allí está Él, escondido está ahí, y tú y yo tenemos que tratarlo bien. Por eso Jesús dijo, traten a los demás como tú quieres ser tratado. Pues empecemos por vivir bien la Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.